buenas noches. Gracias por estar aquí tan puntuales y por estar interesados en este tema tan interesante de las Escrituras, el tema de profecías, los eventos futuros. Teológicamente esto se llama escatología, que es el estudio de las últimas cosas. Así que vamos a tener un momento de oración y vamos a darle gracias a Dios que estamos aquí. Y mientras tanto algunos van llegando. Señor, esta noche te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque un día tú has prometido que vamos a estar contigo, que en la casa de tu Padre hay muchas mansiones y que fuiste a preparar lugar para nosotros, para que donde tú estés, nosotros un día también estemos. Gracias que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es a través de ti. Y te damos gracias que tú eres el puente entre nosotros y Dios. Hoy bendecimos tu nombre. Te pedimos esta noche que nos dejes espíritu de iluminación, espíritu de entendimiento para entender tus verdades que penetren en nuestro ser. Te pido por cada uno de mis hermanos aquí esta noche que tú los bendigas, que bendigas su mente, su comprensión, su retentiva, Señor, que estas cosas puedan permanecer en ellos y que los edifique. Y te damos gracias y te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, a ver, sí, Señor. Sí, Señor. Bueno, a ver, para empezar, esta noche vamos a usar 3 estudios. Si Dios quiere, la semana que viene, que es el próximo miércoles, le vamos a dar, para los que lo necesiten, más de los estudios que todas estas hojitas que tenemos y las cosas que damos aquí. Pero esta noche vamos a utilizar 3 de ellos. El estudio número 5, hoy estamos en el 7, y la hojita con las escrituras, con estos 4 pasajes, las vamos a leer esta noche. El estudio número 5 están los personajes. Ese libro que para muchas personas es misterioso, un libro un poco temeroso, el libro de Apocalipsis. Los personajes, tenemos aquí 8 personajes de los personajes los personajes simbólicos que aparecen en el libro de Apocalipsis. Hoy vamos a concentrarnos en el número 6, que es el anticristo, y ya hablaremos un poquito más de eso. La semana pasada tuvimos el estudio número 6, cubrimos hasta el punto número 2C. Esta noche vamos a cubrir el punto número 3, el punto número 4 y unos versículos adicionales que queremos en esta noche poder examinar y estudiar y analizar. Bueno, esto aquí, como ustedes saben, los que han estado aquí antes, es como si fuera un resumen de los eventos futuros. Supongamos que este es el año 32, 33, cuando Jesucristo murió. Supongamos que esto es una línea de tiempo, que nosotros estamos aquí en el 2019, y entonces de aquí para allá los eventos principales que la Biblia predice, las profecías bíblicas, la escatología en cuanto a los eventos futuros, están aquí en el orden en que la Biblia los predice. El Señor, utilizando su palabra. El próximo evento profético es lo que conocemos como el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, el levantamiento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, habla de que un día el Señor desciende a las nubes, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego dice Primera de Tesalonicenses 4:17, dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta ese momento en la historia, evidentemente nosotros todavía somos de los que estamos vivos, no hemos todavía muerto, pero dice: seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Entonces, el rapto, el levantamiento de la iglesia. Nosotros, de la manera que entendemos la profecía bíblica, es que en cuanto la iglesia, el cuerpo de Cristo, sea sacado de este mundo, comienza el tiempo del fin, lo que
lo que el Señor le llama el septenio, la semana número 70 de la que habló el profeta Daniel en Daniel capítulo 9, versículos 25 al 27, donde el Señor le dijo a Daniel: Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad. Y ahí menciona una serie de cosas que se cumplen en esos 70 septenios. Todo se ha cumplido. Lo que falta es el último septenio, un septenio de años, de 7 años. Y esta noche vamos a estudiar principalmente lo que ocurre en este periodo de tiempo que las Escrituras no lo marcan como 7 años. Los primeros 3 años y medio, creo que lo tienen detrás de una de sus hojitas. Tienen ahí este mapita, este bosquejo, ¿verdad? El rapto de la iglesia, los 7 años, la primera mitad de la tribulación, se le llama en las Escrituras tiempo de tribulación. La segunda mitad, 42 meses, la gran tribulación. Estos 7 años son, gracias a Dios, intervenidos nada menos que por el retorno corporal, literal, a la tierra de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 19 nos habla de esto. La tribulación, para los que quieren ver así el libro de Apocalipsis a vistazo de pájaro, la tribulación está descrita desde el capítulo 6 de Apocalipsis hasta el capítulo 19. En el capítulo 19 habla de que vi los cielos abiertos. El apóstol Juan está en la isla de Patmos y recibe una visión del Señor, y el libro de Apocalipsis, que es el último libro que tenemos en la revelación bíblica. Ahí Juan ve lo que Dios le reveló. Así comienza el capítulo 1 de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que le fue dado a Juan. Así comienza. Jesucristo regresa en el capítulo 19, regresa esta noche. Vamos a ver un pedacito para darnos cuenta de que el propósito de todo esto es que usted y yo podemos estar convencidos de que al final el Señor es el que gana. Dios gana. Antiguamente todas las películas terminaban con que el bueno ganaba. Hoy en día el mal ha crecido tanto que muchas veces, ¿verdad?, los malos son los que ganan y los buenos están derrotados. Pero no en la película de mentirita, en la de verdad, Dios gana. Y nosotros somos vencedores porque estamos con Jesucristo. Es importante que sepamos eso y que eso sea lo que nos fortalezca y nos anime, nos dé el deseo no solamente de nosotros vivir para Dios y darle estos años de nuestras vidas a Dios, sino de poder nosotros compartir con otros para que ellos también tengan la victoria que el Señor Jesucristo nos promete. Jesucristo regresa a la tierra, implanta su reino, dice que Jerusalén será la capital del reino de Jesucristo, la única ciudad en el mundo, en la historia del mundo, que se le llama la ciudad eterna. Lo encontramos en la Biblia, que es la ciudad de Jerusalén. Era la ciudad de Salem. La ciudad de Salem era la ciudad que aparece en Génesis como la ciudad de aquel sumo sacerdote llamado Melquisedec. El sumo sacerdote que no se conocía, que era sin días, su historial no se conocía, porque Melquisedec era una aparición, era un tipo de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y dice que era el sumo sacerdote de la ciudad de Salem, o Salem, que es Jerusalén, ¿verdad? Jesucristo regresa, establece su reino, 1000 años. Apocalipsis capítulo 20 aparece esto. Dice que el reino de Jesucristo en la tierra dura 1000 años. Por eso le llamamos el milenio, el reino milenial de Cristo en la tierra, donde el Señor vuelve a traerle a la tierra salud, prosperidad, bendición. En la tierra habrán condiciones parecidas al tiempo del paraíso del Edén. Si usted se puede imaginar eso. 1000 años que Jesucristo reina. Luego dice al final del capítulo 20 de Apocalipsis que el diablo, que está atado en el pozo del abismo, es soltado, empieza a engañar a las naciones. Y ahí Apocalipsis, el final del capítulo 20,
habla de que viene el juicio final y de que ahí son juzgados las almas de los que nunca recibieron a Cristo. Dice que son resucitadas, se le llama a esto la segunda resurrección. Ahí son juzgadas las almas. Apocalipsis 20 lo pueden leer ustedes. Todo lo que yo les diga, si no les puedo dar una cita bíblica, no me crean. Tiene que tener una cita bíblica para respaldarlo, porque aquí el que es el veraz es Dios. Los hombres nos equivocamos y a veces mentimos, pero Dios es siempre veraz, ¿eh? Así que Apocalipsis, el final del capítulo 20 y luego capítulos 21 y 22 describe, dice el apóstol Juan, vi nuevos cielos y nueva tierra donde mora la justicia. Comienza la eternidad, dice que vi a la ciudad de Dios, a la nueva Jerusalén, descender del cielo. Habla ahí de las condiciones de la eternidad y aquí pues podemos saber que vamos a estar para siempre, ¿verdad? Con el Señor. Así estaremos para siempre con el Señor. Si usted puede concebir la eternidad, que es casi inconcebible, aquí vamos a disfrutar de la eternidad. Así que estamos por aquí y nosotros entendemos que lo que nos falta es esto. Estamos aquí todavía en esta vida terrenal, pero viene un día donde estas cosas se cumplen y eso es exactamente lo que estamos estudiando. ¿Cuáles son las profecías bíblicas? Esta noche queremos hablar acerca de este periodo de tiempo, 7 años, donde, según Daniel y Apocalipsis, surge un gobierno que domina el mundo entero, un gobierno que domina un nuevo imperio mundial. No ha habido imperio mundial desde hace mucho tiempo. El imperio romano fue el último imperio, pero Daniel dice que de las cenizas del imperio romano surge esta última fase de ese imperio, como un avivamiento del antiguo imperio romano. Estudiamos el miércoles pasado, estudiamos el capítulo 2 de Daniel, estudiamos el capítulo 7, si estaban aquí con nosotros. Si no, yo les sugiero que lean estos pasajes que están aquí en el bosquejo del estudio número 6. Este fue el sueño que tuvo el rey de Babilonia, Nabucodonosor, y luego Daniel recibió la revelación de aquel sueño. Todo lo que está escrito en el libro de Daniel concuerda con lo que Jesucristo habló y concuerda con lo que encontramos en el libro de Apocalipsis. Esta noche lo que vamos a hacer en particular es que vamos a ver, y ustedes tienen ahí su hojita que dice estudio número 7, y se lo escribimos los pasajes por si no tenían una Biblia que lo puedan leer. Esto fue sacado de las Escrituras e impreso, y vamos esta noche a leer y analizar 4 pasajes bíblicos: Lucas 21, Apocalipsis 13, Segunda de Tesalonicenses 2 y Apocalipsis 19. Y ahí todo eso, recuerden que hemos hablado de que la profecía y toda la Biblia es como si fuera un rompecabezas, que usted le ponen un rompecabezas en la mesa y usted al principio le cuesta trabajo ir poniendo las piezas y muchas veces nos equivocamos, pero con el tiempo se va armando, y mientras más piezas van encajando y vamos armando, más fácil se va viendo el panorama completo, y llega el momento en que usted compagina los colores, compagina la forma, y aquel rompecabezas va tomando forma. Así mismo es el entendimiento de las Escrituras y la profecía. Todo tiene que caer en su lugar, todo tiene que, ¿verdad? Tiene que coincidir bien. Y esta noche vamos a darle un vistazo vamos a analizar primero. O sea que la semana pasada hablamos del Antiguo Testamento. Hablamos de Daniel capítulo 2 y de Daniel capítulo 7. Y leímos esos 2 pasajes y explicamos, analizamos esos 2 pasajes. Hoy estamos en el punto número 3 y vamos a analizar ahora el discurso de Jesucristo en el Monte de los Olivos. Jesús sentado con sus discípulos en el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos está frente por frente a
a la zona oriental de Jerusalén, frecuentemente el Señor Jesucristo fue al Monte de los Olivos, y en esta ocasión dice que estaba sentado en el Monte de los Olivos y que salieron. La ciudad de Jerusalén en aquel entonces estaba rodeada de un muro, ¿verdad? Cualquier ciudad importante estaba amurallada, tenía varias entradas. La entrada oriental le llaman el portón del este, el portón oriental era por donde se entraba y se salía. El Monte de los Olivos está frente por frente a esa parte del muro que rodeaba a Jerusalén. Miren lo que dice, y dicho sea de paso, encontramos lo mismo que dice Lucas con algunas variaciones, porque Mateo describe la conversación y las palabras de Jesucristo, y Lucas las describe, y cuando usted une ambas, pues tiene todavía un entendimiento más completo. Esta noche vamos a mirar Lucas 21, pero también si ustedes por cuenta propia leen Mateo 24, desde los versículos 3 al 31, van a encontrar una descripción casi exacta. Pero vamos a ver Lucas 21, ¿qué sucedió aquí? Vamos a comenzar con el versículo 5. Versículo 5. Esto concuerda exactamente con todas las profecías de Daniel. Pero estamos hablando en particular con el tiempo del fin. Y quiero que vean cómo entendemos eso. Dice el versículo 5 que a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y de ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas, dijo Jesús, en cuanto a estas cosas que ustedes ven, días vendrán. Piensen esto por un momento. Jesucristo murió en el año 32 después de Cristo. La destrucción de Jerusalén vino décadas después. Jesús aquí describió la destrucción, el primer templo destruido, y está describiendo también lo que va a ocurrir cuando ese templo sea reconstruido. Dice, en cuanto a estas cosas que ustedes ven, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo? Primera pregunta, ¿cuándo será esto? Querían saber cuándo iba a pasar eso. Primera pregunta, ¿qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Cuando estén próximas. Jesús les contesta, versículo 8. Él entonces les dijo, miren a sus discípulos que no sean engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayan en pos de ellos. 9. Y cuando oigan de guerras y de sediciones, no se alarmen, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. 10. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación. La palabra ahí en el griego nación es ethnos, que significa raza contra raza. O sea que habrá un problema racial inmenso. Se levantará raza contra raza. Reino contra reino. Versículo 11. Acuérdense que Jesús le está contestando las dos preguntas. ¿Cuándo será esto? ¿Y qué señales habrá cuando están las cosas próximas? La respuesta es todo lo que estamos leyendo. Versículo 11. Habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas les echarán mano y les perseguirán y les entregarán a las sinagogas y a las cárceles y serán llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto les será ocasión para dar testimonio. Propongan en sus corazones no pensar antes cómo han de responder en defensa vuestra, porque yo les daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan.
mas ustedes serán entregados aún por sus padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de ustedes y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Ahora miren lo que dice el 20. Pero cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su destrucción ha llegado. Está hablándole a discípulos judíos en ese momento. El Señor le estaba hablando a los judíos en particular. Todavía los no judíos no habían entrado, ¿verdad? Jesucristo vino a los suyos en su mayoría no le recibieron. El Señor después establece donde se abre la puerta, y en Hechos capítulo 2 vemos el comienzo de la iglesia en Jerusalén, donde el Señor comienza una etapa nueva, que es donde estamos hoy en día, que le llamamos el tiempo de la iglesia. Aquí todavía le está hablando a los israelitas, en este caso creyentes israelitas. Cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Los que estén en medio de ella, los que en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en ella. Esta noche vamos a ver un pasaje para que ustedes vean lo que el anticristo, que es el gobernante que gobierna aquí, el anticristo, qué es lo que hace, cómo se revira y qué hace, y en particular lo que hace allí en Jerusalén, con el templo reconstruido en Jerusalén. Cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, huyan a los montes, etcétera, ¿verdad? Versículo 22. Estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e irá sobre este pueblo. ¿Qué pueblo? Este pueblo, el pueblo de Israel, irá sobre este pueblo todavía. Miren que los judíos han sido perseguidos, pero todavía falta una persecución más que va a ocurrir, que comienza aquí a la mitad de la tribulación. Apocalipsis capítulo 12 habla de esa persecución. Va a ser tal la persecución a los judíos. Estamos viendo las nubes negras que se están formando, ¿verdad? Los nubarrones están rodeando. Oímos todo lo que está pasando en el mundo. De nuevo, hay un sentimiento mundial antisemita que está ocurriendo en este momento. En Europa hay un sentimiento antisemita. En los países árabes ni se diga. En los países, en la moderna Rusia, igual están uniéndose las fuerzas. Va a haber una oposición masiva hacia los judíos cuando estén en su tierra. Dice que cuando Jerusalén, ¿verdad? Cuando ustedes vean, habrá calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Versículo 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Esto ha ocurrido desde que Jesucristo lo dijo, ha ocurrido en distintos momentos en la historia. Y vino el tiempo de la persecución, el tiempo de la destrucción del templo. Si recuerdan, el emperador romano, ¿verdad? Que para aplastar la revuelta y ¿verdad? La rebelación de los judíos hacia los romanos, vinieron y destruyeron. Y ahí luego, posterior a eso, como ustedes saben, un grupo de judíos se subió allá en Masada y fueron los últimos, ¿verdad?, en que prefirieron suicidarse antes de caer en manos de los romanos. O sea que eso todo se cumplió en la historia, porque Jesucristo dijo, ustedes cuando maten al pastor, las ovejas serán dispersas. Mataron al pastor, ¿verdad? Mataron, pidieron la muerte de Jesucristo, confabularon, lo entregaron a los romanos y luego las ovejas fueron dispersas varias décadas después.
va a volver a ocurrir. La Biblia predice en Ezequiel que los judíos regresarían a su tierra, y si ustedes quieren leerlo está en Ezequiel capítulo 36 y capítulo 37. Esos dos capítulos hablan de que en el tiempo del fin los judíos regresarán a su tierra, volverán a ser nación. Ese es el milagro más grande que hemos visto en nuestro tiempo moderno, la nación de Israel, la prosperidad de Israel, el desierto floreciendo, produciendo frutos. Todo eso está descrito en el Antiguo Testamento. Y sin embargo, a pesar de eso, viene un tiempo, ¿verdad?, donde de nuevo viene una última y gran persecución que la encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Y va a ser aquí, a la mitad, y dentro de un momento van a ver cuál es la traición del anticristo, aquí a la mitad de la tribulación. Pero leamos un poquito más. Dice el versículo 24, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada, pisoteada, ¿por quién? Por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Quiero decirles esto, Jerusalén no ha estado en posesión de los judíos en su totalidad desde que Nabucodonosor la invadió y se llevó esclavos a todos sus cautivos. Jerusalén, el tiempo de los gentiles comenzó con la invasión del rey de Babilonia a Jerusalén y ha durado, y hasta el día de hoy Jerusalén no está completamente, como ustedes saben, en manos de los judíos. Hasta el día de hoy todavía hay una parte y hay una gran riña, es más, ¿verdad?, donde supuestamente estaba construido el templo de Salomón. Allí está la mezquita, la tercera mezquita más importante para el mundo musulmán, y Jerusalén todavía se está cumpliendo. Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Cuándo se cumplen los tiempos de los gentiles? Cuando Jesucristo regrese y establezca su reino en Jerusalén. De ahí en adelante, más nunca Jerusalén será de los gentiles. Se cumplieron los tiempos de los gentiles. Ahora quiero que vean lo que dice el versículo 25. Entonces, cuando Jerusalén esté, ¿verdad?, en esa posesión, dice que entonces habrá. Estamos hablando de los tiempos del fin. Acuérdense que esta es la respuesta de Jesús a las preguntas en el versículo 7. Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Y todo lo que estamos leyendo es la respuesta del maestro a sus discípulos. ¿Qué dice el versículo 25? Entonces, después de todo esto, miren lo que dice: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres. Estamos aquí en este tiempo. Habrá señales, ¿dónde? En el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra, angustias de la gente confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Versículo 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, cuando eso esté pasando, miren lo que dice el 27. Entonces, ¿qué? Verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. ¡Wow! Y entonces miren lo que el Señor les dice. Cuando estas cosas que les acabo de describir comiencen a suceder, estamos por aquí. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Así que aquí vemos la explicación de Jesucristo, el discurso en el Monte de los Olivos. Mateo 21 es el mismo discurso y Mateo le agrega algunas cosas más.
Así que Mateo y Lucas es el mismo discurso en el Monte de los Olivos. Ahora, vamos a Apocalipsis 13. Si ustedes tienen la hojita esta, el punto número 6, el personaje que va a ser la figura, óigame bien, la figura central en el tiempo de la tribulación. Está descrito aquí. Estos son sus nombres o sus títulos que aparecen en distintos lugares en la Biblia. Ahí tienen 8 nombres o 8 títulos. ¿Y dónde se encuentran? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Nosotros el nombre más popular es el anticristo, porque es el sustituto de Cristo. El diablo tiene sustitutos, tiene reemplazos. Y el anticristo es como el contratipo, la contraparte de Jesucristo. Y como hemos hablado anteriormente, el diablo siempre busca que la adoración que le debemos a Dios, el diablo quiere que se la quitemos de Dios y que se la demos a Él. Ese fue el pecado original de Lucifer. Seré semejante al Altísimo. Y ahí dice que fue hallado pecado en él y Dios lo expulsó de su reino y se convirtió, aquel ángel, el ángel de luz, Lucifer, se convirtió en el diablo, la serpiente antigua, Satanás, todos esos nombres. Ahora, quiero que vean, vamos a Apocalipsis capítulo 13, Apocalipsis capítulo 13, en la misma hojita, el estudio número 7, vamos a comenzar. Juan está describiendo, recuerden que les dije, que del capítulo 6 al capítulo 18 es la descripción de todas las cosas que ocurren en el tiempo de la tribulación. Capítulo 6 al capítulo 18. Esta porción que vamos a leer se encuentra en el capítulo 13. Aquí vemos el rapto de la iglesia. Comienza la tribulación, los juicios de la tribulación y terminan ¿con qué? Con el regreso de Jesucristo en gloria a la tierra. Así que esta porción de las Escrituras en el libro de Apocalipsis, pues aquí vemos la descripción de muchos personajes, todos los que están escritos aquí, que todos tienen una identificación. Capítulo 13, versículos 1 al 10. Vamos a leer eso. Dice Juan que se paró sobre la arena del mar. El mar siempre en las Escrituras, el mar proféticamente está haciendo referencia de la masa humana. Y dice Juan, me paré sobre la arena del mar y ¿qué vio? Dice, vi subir del mar, del populacho humano, una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. 7 cabezas y 10 cuernos, concuerda con la visión que tuvo Daniel en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel. Dice el versículo 2 que la bestia que vi era semejante a un leopardo, y vi sus pies como de oso, su boca como de boca de león. Y esa bestia, miren lo que dice, el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. La bestia que está hablando aquí, con 7 cabezas y 10 cuernos, es el reino, el gobierno del anticristo. Y dice que el dragón le dio su reino, poder y autoridad. El anticristo va a dominar al mundo. Primero viene como un falso prometedor de paz, pero cuando consolida su fuerza, enseña sus colores, como vamos a ver en un momentico, y ustedes van a ver el próximo pasaje en 2 de Tesalonicenses lo que dice. Y los últimos 3 años y medio son los 3 años de mayor agonía. Son lo que la Biblia le llama los tiempos de la gran tribulación. ¿Quién se para aquí al final para pelear contra Jesucristo? Lo van a ver también en Apocalipsis 19, que dice que Jesucristo vence a la bestia y al falso profeta que están peleando contra él. ¿Dónde pelean? Apocalipsis nos habla del lugar que en hebreo se llama Armagedón, que es en el valle ese, el valle de matanzas.
hacia el norte de Israel. Vamos a ver, vamos a ver la explicación aquí. La bestia era semejante a un leopardo, probablemente refiriéndose a características de imperios anteriores, porque Daniel nos describe que aquellos imperios mundiales se parecían a un leopardo, uno por su rapidez, otro como oso, otro como un león. Dice que el dragón le dio a la bestia su poder y su trono y grande autoridad. Versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. 7, ¿verdad? Que dice que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Dice que una de sus cabezas fue como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar. ¿Cuántos meses? ¿Qué son? 3 años y medio, la última mitad. O sea que la autoridad total sobre el mundo duró 42 meses. Y a los 42 meses pelearon, el Señor apareció y ahí estaban para pelear contra el Señor, y el Señor, como ustedes van a ver en un momento, los venció con la espada que sale de su boca. Nada más que con la palabra. Así de poder tiene la palabra del Señor. Dice que se le dio autoridad para actuar 42 meses, la última mitad de los 7 años de la tribulación. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. O sea que acabó con todo el mundo. Habló de Dios, habló del cielo, o sea, blasfemó de todo. Blasfemó del tabernáculo, y ahora van a ver cómo blasfemó del tabernáculo. ¿Y qué pasó? La masa humana que vivía aquí, ¿qué hicieron? La adoraron. ¿Quiénes? Perdón, versículo 7. En este tiempo dice que a esa bestia que tenía poder para actuar 42 meses se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. En otras palabras, este gobierno tuvo control del mundo entero. Versículo 8. Y la adoraron, ¿quiénes? Todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. En otras palabras, que las personas que se nieguen a rendirle adoración a este líder pierden sus vidas, los que estén vivos aquí en este tiempo. Nosotros entendemos que nosotros no fuimos aquí. La iglesia, los creyentes se van en el levantamiento de la iglesia, y este mundo queda para un juicio final, que son estos 7 años. Bien, ahora vamos a ver Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Así que este hombre, este personaje que va a gobernar, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, que encabeza un imperio, que se entiende que nace, vuelve a renacer de las cenizas de un imperio político que existió y que domina el mundo, y que domina en estos 7 años, y que su control absoluto va a ser por 42 meses, y que va a blasfemar de Dios, del tabernáculo de Dios, del cielo, y va a tener
dice que el dragón, el diablo, acuérdense que el diablo tiene poder. Claro, Dios es todopoderoso. El diablo sabe mucho, pero Dios lo sabe todo. Y nosotros sabemos que el diablo, la Biblia habla de que este mundo está en las manos del maligno y que el príncipe de este mundo está engañando al mundo. La Biblia le llama al Dios de este siglo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Segunda de Corintios 4:4, para que no les resplandezca la luz del evangelio de Jesucristo. Este mundo está en las manos del maligno. Así lo dice Primera de Juan 4, que el mundo está en las manos del maligno. Dios lo ha permitido. Un día entenderemos el por qué Dios ha permitido estas cosas, pero sabemos que todo al final se va a cumplir la perfecta voluntad de Dios. Toda la perfecta voluntad de Dios, y un día entenderemos y podremos mirar para atrás y darnos cuenta, ¿verdad?, de el propósito de Dios y cómo aún los enemigos de Dios sirvieron como instrumentos para que se cumpliera la voluntad de Dios. Bueno, vamos a ver 2 de Tesalonicenses 2. Aquí nos describe el apóstol Pablo, le habla a los tesalonicenses acerca esta es la iglesia primitiva en una ciudad donde Pablo estuvo, donde Pablo plantó la iglesia en Tesalónica, en esa ciudad, y escribió 2 cartas, primera y segunda de Tesalonicenses. Miren lo que les dice a ellos en el capítulo 2, y quiero que vean la última parte de esto. Les dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y con respecto a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el Señor está cerca. Y ahí tradujeron los traductores, está cerca. Pero los tesalonicenses estaban sufriendo tanta tribulación que pensaban que había llegado la tribulación. Y Pablo les escribe y le dice, no se crean ustedes que el Señor, la palabra está cerca, es que está presente. Que el día del Señor está presente. No se confundan, dice Pablo, no se dejen mover de lo que ya yo les enseñé anteriormente. Versículo 3, nadie les engañe de ninguna manera, porque el día del Señor, no vendrá sin que antes venga ¿qué? Primero, la apostasía. Segundo, se manifieste ¿quién? El hombre de pecado. Ese es otro título para el anticristo. ¿Quién se tiene que manifestar? El hombre de pecado. O sea que el Señor no puede regresar sin que antes se cumplan estas cosas. El día del Señor no puede estar presente. Ustedes, tesalonicenses, su tribulación ahora es una tribulación con T minúscula, pero la tribulación con mayúscula todavía no ha llegado. ¿Por qué? Porque el Señor no viene si primero, ¿qué dice? Nadie los engañe, no vendrá sin que antes venga primero la apostasía. Segundo, se manifieste ¿quién? El hombre de pecado. El otro título, el hijo de perdición. Miren lo que dice el 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Se opone y se levanta contra todo lo que tenga que ver con Dios. El hijo de perdición, el hombre de pecado. Tanto que hace aquí, que se sienta ¿dónde? En el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que en este tiempo va a haber de nuevo un templo judío. Van a reconstruir el templo, están listos para hacerlo. Es cuestión de que alguien venga y pueda arreglar un pacto de paz entre musulmanes y judíos, y allí en Jerusalén será reconstruido el templo
Y en ese templo de Dios dice que el hombre, este hombre, el hijo de perdición, el hombre de pecado, se sentará en el templo y se hará pasar por Dios. Y ahora Pablo, miren lo que les pregunta. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes yo les decía esto? Así que esto ya se los había enseñado Pablo en persona. Estos fueron revelaciones que Dios le dio al apóstol Pablo. Acuérdense que la revelación bíblica es progresiva. A medida que pasó el tiempo hubo más y más y más revelación hasta el libro de Apocalipsis, donde ahí Dios le reveló ya al apóstol Juan todo el panorama completo. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba con ustedes les decía esto que les acabo de decir? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene. Algo está deteniendo que se manifieste el hombre de pecado. Algo lo está deteniendo. Ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya en el tiempo de Pablo ya estaba en acción, ¿qué cosa? El misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Miren lo que entendemos. Los cristianos se van aquí. El Espíritu Santo, que es quien reina y quien mora en el corazón de los creyentes, en el espíritu de los creyentes, sale de este mundo y es quien único puede detener el misterio de la iniquidad. En este tiempo, la obra del Espíritu Santo es diferente a lo que es en este momento. El Espíritu Santo dice que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, dice Juan 16. Que en el presente el Espíritu Santo es quien convence, quien da convicción a través de la conciencia del hombre. Hay algo en el hombre que sabe que es el mal y hay algo que está frenando el mal. Ahora imagínense usted que entre el Espíritu Santo y la iglesia no estén aquí, ¿qué va a pasar en este tiempo? Quien detiene todos los poderes del mal es quien lo detiene, no está en el medio oponiéndose, resistiendo eso. ¿Y qué sucede entonces? El misterio de la iniquidad se manifiesta en su totalidad. Dice que hasta que él, hablando de una persona, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces, ¿qué ocurre? Se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Quién es vencido cuando viene el Señor? Este inicuo. Cuando venga, aquí termina su reino. 42 meses que va a estar aplastando y dominando al mundo, haciendo de la suya. El entendimiento bíblico es que el anticristo es quien tiene una habilidad sobrenatural de hacer un pacto de paz y que los judíos confían en él. Hay un pacto de paz, toda la guerra y toda la amenaza de guerra está sobre los judíos en este tiempo. Y los judíos confían en el anticristo y durante 3 años y medio se empieza a reconstruir el templo, se reconstruye el templo, los judíos empiezan a tener su liturgia, están incompletos, vuelven a hacer los sacrificios de los animales como lo hacían en el templo de Salomón. El anticristo recibe toda la gloria, que fue quien único pudo pactar la paz entre los pueblos de la tierra y el pueblo judío. A la mitad, a los 3 años y medio, ¿qué dice? Dice que ahí se manifiesta y ¿qué hace? Se sienta en el templo de Dios. Dicho sea de paso, ya eso ocurrió en la historia. Hubo un gobernante llamado Antíoco Epífanes que invadió allí al pueblo de Israel y en el templo judío mandó a quitar el sacrificio y empezó a sacrificar allí, sacrificó cerdos en vez de corderos. Y dijo, yo soy el emperador que hay que adorar aquí. O sea que nosotros ya hemos tenido en microcosmo lo que va a ocurrir en el tiempo del fin. No es una cosa tan, ¿verdad?, tan imposible de que ocurra. Pero en este tiempo
aquí ya es, ¿verdad?, el tiempo del fin. Dice que entonces se manifestará el inicuo, versículo 8, versículo 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? Con gran ¿qué? Poder, señales y prodigios mentirosos. Versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso uno necesita tener el corazón abierto para Dios y decir, Señor, la verdad es lo que yo quiero. No quiero mi verdad, yo quiero la verdad. Por eso la verdad llegó a mi vida el día que yo, después de una borrachera un sábado por la noche, oí aquel programa de radio y algo me traspasó el corazón y dije, yo tengo que leer la Biblia. Sin que nadie me dijera nada, sin nada, tengo que leer la Biblia. Fui y busqué una Biblia, como ustedes saben. Eso era todo lo que hacía, colectar polvo, y me puse a leerla y el Espíritu Santo me guió a lo que tenía que leer y allí le dije, Señor Jesucristo, sálvame que estoy perdido. Y el Señor entró en mi vida y el resto es historia. Y cuando la Biblia dice que todo el que busque hallará, no, a Dios sea la gloria, ¿verdad? La Biblia dice que el que busca hallará y al que toca se le abrirá. El que quiere va a encontrar. Jesucristo dijo, el que quiere la verdad sabrá la verdad acerca de mi doctrina. Y aquí dice que hay personas que no reciben el amor de la verdad. Por eso yo les animo a ustedes y a toda persona que uno diga, Señor, la verdad. Yo lo que quiero es la verdad. La verdad, la verdad. ¿Dónde está? Hay una sola Biblia. Todas las religiones del mundo, ¿verdad? Las religiones que profesan ser cristianas, el común denominador, incluyendo los judíos que no son cristianos, es la Biblia. Nosotros creemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El que abra la Biblia, el que abra y que lea, va a encontrar la verdad. Le pide, Dios, guíame a la verdad. Y Dios hace una obra en el corazón de uno. Es así. Lo sé yo, lo he visto, pasó en mi vida y sé que pasa en la vida de muchos. Bueno, ahí tenemos el hombre de pecado, ¿verdad? El inicuo. Aquí yo les he dado una listica de 8 títulos o nombres que tiene el anticristo: el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, la bestia, el cuerno pequeño, el príncipe que ha de venir, el hombre despreciable, el rey voluntarioso. Títulos que aparecen tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Vamos a leer por último para darles ánimo y terminamos con esto. Porque uno dice, ay, Dios mío. Después de oír esto, cualquiera se le va el sueño esta noche. A mí se va sin esto, Me acuesto a las 10 de la noche y me despierto a las 1 de la mañana. Yo no sé cómo lo que va a pasar, pero, bueno, los añitos, la tonga es tremenda. Pero miren lo que dice en Apocalipsis 19, versículo 17. Dice, aquí Juan, acuérdense, mis hermanos, que Jesucristo regresa en el capítulo 19 de Apocalipsis. El rapto lo vemos en el capítulo 4, que el Señor le dice a Juan, sube acá y te voy a mostrar las cosas que sucederán después de esta. De repente Juan se encuentra describiendo lo que él ve en la gloria, el reino de Dios, el trono, el que está sentado en el trono, los seres angelicales adorándole. Y en el capítulo 6 comienzan todas estas señales apocalípticas. Terminan con el capítulo 19. Aquí hay una porción de Apocalipsis 19. Miren lo que dice el versículo 17. Juan dice, vi a un ángel que estaba sentado, que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelen en medio del cielo, vengan. A las aves, vengan, congréguense a la gran cena de Dios. Al final, aunque hay personas por ahí que se han apoderado y se han adueñado de esta frasecita, pero en realidad es lo que está en la Biblia, en Apocalipsis 19, en Apocalipsis 16, que es, la Biblia habla de la guerra final, que es la guerra en el valle del Armagedón,
donde se reúnen los ejércitos del mundo para guerrear allí. Y allí es donde el Señor Jesucristo aparece. Miren lo que describe aquí. Dice que el ángel le dice a todas las aves, vengan a comer, congréguense a la gran cena de Dios, versículo 18, para que coman ¿qué? Carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballo y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Versículo 19. ¿Y a quién más vio Juan? Vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear ¿contra quién? Contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Jesucristo que viene dice que con sus ejércitos celestiales para pelear. ¿Y qué ocurrió? ¿Quién perdió? Versículo 20. Aquí lo vemos. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a quienes, a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. En otras palabras, estos dos personajes son lanzados al lago de fuego. La bestia, ahí nos damos cuenta que es una persona, y el falso profeta que es otra persona. La bestia y el falso profeta que estaban trabajando, ¿verdad?, en conjunto para engañar a los moradores de la tierra. Dice que son apresados y lanzados ¿cómo? Vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. El infierno, el lago de fuego, nunca fue creado para los hombres, siempre fue creado para el diablo y para los ángeles caídos. Ahí es donde cae la bestia y el falso profeta. Son apresados, son echados vivos al lago de fuego. Aquí, cuando aparece el Señor Jesucristo y el Señor les gana, y dice que los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Tengo una cosita que les quiero enseñar porque no hemos llegado al falso profeta que dice que trabaja en conjunto con la bestia. Les enseño esto. Esto lo tengo guardado hace unos añitos, creo que del 2016. Así que el librito del tiempo de la temporada de huracanes del 2016, ¿verdad? Aquí da ciertas explicaciones. Y el artículo principal es este artículo de una mano con una cosita aquí, ¿verdad?, del tamaño de un granito de arroz. Y el título del artículo hace 3 años, modificando el cuerpo, y habla de que ya están probando y hay personas, ¿verdad?, que aquí habla de quien ya se ha prestado para ponerse el famoso chip en su cuerpo y que, ¿verdad?, lo pueden escanear y pueden saber toda la información y etcétera. Y qué interesante que Apocalipsis 13 habla de que el anticristo, ese es precisamente el sistema. Imagínense ustedes eso escrito hace 2000 años. Hace 2000 años que las personas recibirán una marca o en la mano o en la frente y que nadie podrá comprar ni vender sino los que tengan la marca o el número de su nombre. Si eso está escrito en Apocalipsis capítulo 13 y Apocalipsis está escrito hace 2000 años, ¿sabrá Dios lo que va a pasar? ¿Podemos confiar en las Escrituras? Hoy, 2000 años después, vemos cómo empezamos a ver, asomar así como la salida del sol. Empezamos a ver aún ese detalle que cuando hablemos del punto número 7, si Dios quiere, el miércoles que viene, vamos a ver lo que habla ahí de la marca de las personas, de que las personas van a ser marcadas, van a recibir una marca en este tiempo para poder controlar, ¿verdad?, a toda la masa humana con un número, con una marca, y que nadie podrá hacer transacciones si no tienen esa marca. Quiero recordarles que nosotros nos vamos aquí. Nosotros nos vamos aquí. Bueno, vamos a orar.
Señor, gracias. Gracias que en ti tenemos victoria. Señor, no tenemos que temer. Tú dices que si confiamos en ti, el Señor es mi pastor, no temeré mal alguno. Y Señor, danos confianza en ti, danos amor por ti, danos pasión por ti. Bendícenos y danos, Señor, danos la convicción de poder con nuestro amor y nuestras palabras ganar a otros que vengan a los pies de Jesucristo. Y te damos gracias, Señor, por esta noche y este tiempo. Bendice a todos en regreso a sus hogares. Bendice este ratico de comunión que vamos a tener a continuación. Te damos gracias por todas las cosas que tú provees. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, gracias por venir. El miércoles